tenemos el placer de recibir con nosotros al doctor Diego Armuz. Diego Armuz estudió en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Historia por la Universidad de California, Berkeley. Enseña Historia Latinoamericana en el Swarthmore College de Estados Unidos y ha sido profesor invitado en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Italia, México, China, Perú, España y Puerto Rico. Tal vez me olvide de alguno. Es investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Buenos Aires y del CONICET de Argentina, de las universidades de Harvard, de Columbia, de Nueva York, del Instituto Iberoamericano de Berlín y la Fundación Fiocruz de Río de Janeiro. Entre sus libros, enfocados en la historia de las enfermedades y la salud, se destacan From Malaria to AIDS, Disease in the History of Modern Latin America, Entre médicos y curanderos, cultura y enfermedad en América Latina, Cuidar, curar, controlar, ensayos históricos sobre salud y doença en América Latina y Caribe, La ciudad impura, salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, que tiene una versión también en inglés. Recibió del Ministerio de Ciencia e Innovación el Premio Raíces en el año 2012 y en el 2015 un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Está escribiendo actualmente un libro sobre el hábito de fumar en Buenos Aires en el siglo XX. Muchas de sus participaciones pueden verse en YouTube. Especialmente me refiero a una intervención del doctor Diego Armuz en la Universidad del Mar del Plata sobre este último tema, sobre el hábito de fumar. También se puede ver su charla sobre la tuberculosis tiene cara de mujer, enfermedad, género y cultura en Buenos Aires, 1910-1950, dentro del ciclo Charlas en Cuarentena, organizado por Marcela Viñoli desde la Universidad Nacional de Tucumán, y su participación en una mesa panel organizada por el Oxford Research Center in Humanities sobre Globalization and the History of Epidemics in Latin America. Diego Armuz, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Queríamos hablar con vos sobre la dramaturgia de las epidemias. Quisiera preguntarte sobre tu perspectiva como intelectual y como historiador, no solo sobre cómo se está viviendo, sino sobre todo sobre cómo se está narrando esta epidemia. Bueno, retomo. Yo vivo en Nueva York y inevitablemente tengo que hacer un comentario sobre lo que está ocurriendo aquí, no solamente en relación a la pandemia del COVID, sino algo que está ocurriendo en Nueva York en los últimos 3 o 4 días, en Nueva York y en todo Estados Unidos, que es una masiva rebelión, especialmente urbana, por cuestiones que no necesariamente están vinculadas directamente con la pandemia. Lo que quiero decir, para un poco introducir esta cuestión de la dramaturgia, que vos me invitás que elabore, es que lo que está pasando aquí es que a la crisis de la pandemia se ha sumado un problema constitutivo casi crucial de los Estados Unidos, desde su constitución como nación, que es la cuestión racial. Probablemente todos estén leyendo los diarios o mirando noticias sobre lo que está ocurriendo ahora, y de algún modo lo que uno puede ver es que a la brutalidad policial, la brutalidad policial está descubriendo un problema de la desigualdad con que viven ciertas poblaciones, básicamente lo que acá se llaman las minorías, gentes de color, afroamericanos y latinos en primer lugar, que son maltratadas por quienes se suponen tienen que velar por su seguridad. Lo que ocurre aquí es que este problema viejo de la cuestión racial se suma con los problemas de la pandemia, que también vino a descubrir las desigualdades de esta sociedad. Como ocurre con todas las epidemias, los más afectados son los grupos más desaventajados. Entonces, lo que hay ahora es una suerte de coyuntura donde se hilvanan dos tipos de desigualdades se potencian.
Por un lado, una muy vieja, constitutiva del Estados Unidos moderna, que es la cuestión racial, y por otro lado, las desigualdades que vienen de la mano de la epidemia. La gente está saliendo a la calle ahora, no solo en repudio a las acciones bárbaras de la policía, sino también porque suman estas acciones bárbaras con la otra desigualdad que vienen viviendo desde el comienzo de la pandemia. Entonces, aquí vale la pena hilvanar estos dos fenómenos, pero no para generalizar y decir que en realidad la rebelión ahora por el maltrato policial es resultado directo de la pandemia. En esto yo quiero ser preciso. En general, en la historia de las epidemias, en medio del brote epidémico, no hay revuelta social. Mucha gente cree que las epidemias generan revueltas sociales y en medio del brote no hay tal cosa, al menos de las epidemias que yo conozco con cierto detalle. Lo que ocurre es que en realidad luego de terminada la epidemia, ahí sí se empieza probablemente a disparar fenómenos traídos directa o indirectamente por la epidemia. Entonces, con esta puntualización, retomo un poco la invitación tuya de hablar sobre la dramaturgia de las epidemias. Quiero decir que en esta dramaturgia, si esto es una obra de teatro, no hay un capítulo, no hay un acto que tiene que ver con revueltas urbanas en medio de la epidemia. Esta revuelta suma evidencias de dos tipos de desigualdades. Entonces, ahora más específicamente sobre la dramaturgia, quizás el punto de partida que habría que tener en cuenta es que las epidemias son básicamente fenómenos sociales, donde a lo largo de los siglos, y acá utilizo siglos de un modo preciso, esto no es un problema de las epidemias modernas, sino que es un problema que uno lo ve desde hace muchos siglos, algo así como una dramaturgia que en líneas generales se repite. El primer acto de esta dramaturgia da cuenta de la irrupción del brote epidémico. El brote epidémico empieza en algún lugar, en un espacio delimitado. Luego aparecen los empeños por primero ignorarlos u ocultarlos. Cuando esto ya es imposible de llevar adelante, porque se ha revelado infructuoso, porque la gente se enferma, porque la gente se muere, porque ya se ha reconocido la epidemia como un dato de la realidad, la epidemia empieza a cargarse de significados y tensiones de todo tipo, tanto de carácter individual como colectivo. El último acto de esta dramaturgia quizás tiene que ver con algo así como un proceso de desvanecimiento, ¿no? Una más rápida o más lenta, depende de los casos, proceso en que la epidemia, así como apareció, desaparece. Y tan pronto desaparece de escena, la epidemia entra en el pasado. Y en el pasado fuerte, en el pasado fuerte en el sentido de que lo que más va a marcar es un periodo de olvido de este momento extraordinario que ha sido la epidemia. Por supuesto que hay una cantidad de tópicos que son recurrentes en esta dramaturgia. Y estos tópicos uno los puede ver en una epidemia en el medioevo europeo, en el siglo XVI latinoamericano, o para el caso, epidemias mucho más cercanas, como es, por ejemplo, lo que ocurrió en la década del 80 con el SIDA. Un tópico que nunca falta es buscar el lugar donde se ha originado, ¿no? Y en general ese lugar es un lugar sucio, percibido como sucio. Además de esto que es casi una obviedad, porque en general las epidemias están asociadas a procesos de contagio con muy poco control, hay una cantidad de otros tópicos que también son recurrentes. Uno de ellos es el tipo de respuestas individuales y colectivas que de alguna manera se despliegan para enfrentar el mal. El segundo tiene que ver con respuestas individuales o colectivas,
Y estas respuestas, una muy común, es la de escaparse de ese lugar sucio. De ese fenómeno, bueno, la epidemia que estamos viviendo tiene infinidad de ejemplos, donde efectivamente los ricos se escapan, los celebrities también se escapan, no quiero dar nombres ni abundar en detalles. El otro recurso es el recurso de aislarse, ¿no? Y aquí hay quizás algo que tiene más que ver con iniciativas de salud pública, tratar de evitar por algún modo los fenómenos de contagio. Otro tipo de reacción, otros tópicos en esta dramaturgia tienen que ver con justificaciones, explicaciones que intentan de algún modo darle sentido al flagelo. Aquí el punto recurrente es ¿a quién culpamos? ¿No? ¿Quiénes son los portadores del mal? ¿Quiénes acarrean el contagio? Y aquí otra vez hay una suerte de recurrencia, porque nunca faltan unos otros, entre comillas, otros signados por su condición social, racial, étnica, religiosa, nacional, de género, de edad, en fin, lo que hay a mano como para poder de alguna manera cargar las culpas y transformarlos en blancos, sea del poder político de turno o de las élites que buscan de alguna manera terminar con estos grupos que incomodan. Por supuesto también aparecen las prácticas religiosas, que pueden ofrecer a los creyentes no solo sosiego y algo de calma frente, digamos, al miedo o a lo incomprensible, sino también interpretaciones del flagelo como castigo o rituales destinados a exorcizar a ese enemigo invisible. Todo esto, para cualquiera que está más o menos informado de la historia premoderna, es casi como el pan de cada día. Pero yo diría que vale la pena también pensar todo esto en términos muy contemporáneos. Y solo recordar algunas de las interpretaciones más conspirativas de la epidemia que estamos viviendo, lo que busca es enganchar el 5G como modo de contagio generalizado a nivel global. De modo que aquí también empiezan a haber, si no rituales que provienen necesariamente de la religión, sí explicaciones, algunas muy poco racionales, o que tienen algo de racional, pero que después se enhebran con otro tipo de problemas, y terminan armando explicaciones tremendamente arbitrarias y como decís, al menos de mi perspectiva, propias de teorías conspirativas. Pero si esta es la dramaturgia general, me parece que hay algo importante por marcar, que es que cada epidemia, cada enfermedad es única y peculiar. Uno ahora leyendo los diarios está muy acostumbrado a que se hagan referencias a las epidemias en plural, y de ese modo las epidemias se estandarizan. Hay veces los propios historiadores las estandarizan y escriben sobre las epidemias sin diferenciar enfermedades, y de ese modo minando de alguna manera lo que los historiadores creo hacemos mejor, que es hablar, escribir y conjeturar tomando en cuenta el lugar y el tiempo específicos. Esto es, localizando la epidemia, evitando hacer interpretaciones que son transhistóricas. Esto yo creo que es importante cuando realmente queremos entender las dinámicas de las epidemias, porque efectivamente la dramaturgia es común, pero tan pronto queremos entender un poco más por qué las cosas pasaron como pasaron, necesitamos salir de esa dramaturgia y empezar a localizar no solo nuestras miradas, sino también tratar de reconstruir un proceso que no siempre es el mismo en cualquier lugar del planeta. En otras palabras,
hablar de la epidemia de cólera, de la influenza, del SIDA, del sarampión o del COVID-19, debe hacerse no en plural, sino de modo específico con cada una de estas epidemias. Cada epidemia es única porque resulta de un microorganismo que es peculiar, que también es único, y no solo eso, sino porque frente a ese sustrato biológico, la sociedad confronta y reacciona e interpreta también de modo específico localizado. Esto me parece que es extremadamente importante porque si no, uno tiende a pensar que la reacción de la epidemia de fiebre amarilla en 1871 es más o menos parecida a lo que está ocurriendo con el COVID-19 en el 2020. De hecho, frente al COVID hay como una suerte de recurrencia, después si querés podemos volver sobre ese tema, a utilizar a la pandemia de 1918, la pandemia de influenza de 1918, como una referencia explicativa. Y los microorganismos no son los mismos. La del 18 fue de influenza, una gripe, esto tiene que ver con un virus que es completamente distinto. Entonces, pongo un énfasis fuerte en esto de que es extremadamente importante prestar la atención a la identificación del microorganismo específico que dispara la epidemia, porque eso va a permitir entender el modo en que circula, la familiaridad, la novedad, la duración y recurrencia del evento epidémico, su geografía, más o menos extensa, el medio ambiente y el clima que facilitan la propagación y el contagio. Todo esto es específico. No es lo mismo cómo circula la epidemia otra vez de fiebre amarilla o la del dengue que la epidemia del coronavirus. Por eso, y acá no, aun cuando siempre me propongo en este tipo de intervenciones evitar las comparaciones muy directas con cómo se está discutiendo la epidemia que estamos viviendo ahora, pero a veces no resisto dejar de hacer la comparación. Por eso me parece completamente absurdo cuando, alguna gente muy formada en ciertas disciplinas empieza a dudar frente a las estadísticas que está produciendo la epidemia del coronavirus. Y dicen, bueno, no sé por qué están haciendo tanto lío con todo esto, porque finalmente la gente con las gripes estacionales cada año se enferma o se muere más que esta. O si uno mira después las enfermedades cardiovasculares como causa de mortalidad. Bueno, probablemente al día de hoy esas cifras en algunos lugares no sean tan reveladoras como lo que está ocurriendo con la epidemia del coronavirus. La gran diferencia, y vuelvo aquí al punto que estaba haciendo, es que de estos virus de las gripes estacionales ya sabemos de qué se trata, son virus conocidos. El contexto en que se producen las enfermedades cardiovasculares, por más complejas que son, también sabemos, este virus es nuevo. Y por ser nuevo, no sabemos cuán más letal puede ser. Hago esto después, si querés volvemos sobre el punto, pero lo que quiero insistir aquí, que del mismo modo que no me resulta muy satisfactorio hablar de epidemias en plural, me parece extremadamente importante entender que las enfermedades y los fenómenos epidémicos tienen un sustrato biológico que es peculiar, y uno no puede ignorarlo. Las respuestas de la salud pública también son específicas. No hay respuestas de la salud pública para cualquier epidemia o para cualquier enfermedad. Hay aquí, en general, un recurso que es la respuesta bélica. Estamos en guerra. Y el enemigo puede ser más o menos invisible, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, inclusive antes, cuando se sabía muy poco de biomedicina, pero cuando la biomedicina finalmente se instala como rama de la medicina hegemónica, fruto de la Revolución Pasteuriana, esta idea de enemigos más o menos invisibles
en realidad motoriza distintas respuestas que la salud pública puede ofertar. Y frente a los enemigos conocidos, la salud pública va a articular un arsenal de respuestas. Frente a los enemigos desconocidos, la salud pública está en la neblina. Y la salud pública prueba, improvisa, trata de equivocarse lo menos que puede. Que frente a las especificidades biológicas, que cada enfermedad o cada epidemia de alguna manera está asociada a una especificidad biológica, también la salud pública articula respuestas que son específicas. Frente a problemas conocidos, la salud pública tiene un arsenal de recursos que puede utilizar con mayor o menor eficacia. Aquí ya estamos en el terreno de la política, y sobre el cual no quiero meterme en esta instancia. Pero sí me parece entonces remarcar que cuando se sabe de qué se trata esta epidemia, entonces quizás hay una agenda, hay una hoja de ruta. Cuando la epidemia es nueva, como el coronavirus, la salud pública está en la neblina, y la salud pública reconoce estar en la neblina. Algunos comunicadores de la salud pública, algunos epidemiólogos, son más capaces que otros por transmitir esta sensación de incertidumbre, de incertezas. Pero creo que también es importante marcar que también la salud pública en algún momento está perdida y está probando con respuestas que pueden ser más o menos eficaces. Del mismo modo que los científicos están tratando de entender cómo funciona el virus, cuando se trata de un virus nuevo. La cuestión que me parece que también está enganchada con esto es una pregunta que es complicada, que es ¿cuándo una enfermedad deviene en epidemia? ¿Cuándo una enfermedad es etiquetada como epidemia? ¿Cuánto tiempo se necesita para que una enfermedad sea efectivamente tratada desde la agenda de la salud pública como un problema colectivo? Otra vez, para poner ejemplos, la epidemia de fiebre amarilla en 1871, de las más conocidas en la Argentina, fue corta en una época en que las epidemias eran recurrentes. Otra enfermedad, la tuberculosis, yo estudié con bastante detalle ella, estuvo casi omnipresente durante medio siglo. Los contemporáneos hablaban de la tuberculosis como una epidemia, y después de un tiempo la tuberculosis aparece marcada o etiquetada como una enfermedad crónica. Un ejemplo más cercano, el SIDA. El SIDA vamos a cumplir 4 décadas de estar conviviendo con el SIDA. Empieza claramente como una epidemia que en algún momento es reetiquetada como pandemia, y ahora se la trata como una enfermedad crónica. Y si quieren al revés, un ejemplo de una endemia muy conocida en Latinoamérica, que es el mal de Chagas, y que ahora empieza a ser discutida como pandemia, como epidemia. Porque ya no solo afecta zonas de América Latina, sino que está afectando a todas las Américas. Entonces, esta cuestión de la etiqueta es un problema. Lo que quiero decir es que al final una enfermedad epidémica como resultado de un proceso político. No quiero abundar más en ello, después si querés retomamos. Lo que me parece que está claro es que no todas las epidemias impactan por igual en la población. Y aquí viene la política también. Su impacto ha sido y sigue siendo, y la epidemia que estamos viviendo lo demuestra, socialmente diferenciado. Porque la epidemia, aún teniendo víctimas potenciales en cualquiera, esta idea de que con las enfermedades contagiosas no preguntan cuánta plata uno tiene en el banco, o si vive en un barrio elegante o no. Quiero decir, las epidemias no generan un momento democrático. Mucha gente
juega con la idea de que la epidemia es un igualador. Frente a la epidemia estamos todos iguales, igualmente expuestos. Esto no es tan así. El contagio efectivamente puede afectar a cualquiera, pero siempre afecta a los más vulnerables. Y esta vulnerabilidad puede resultar de muy diversas condiciones. Pobreza material es una, naturalmente, pero la edad es otra, la estamos viendo con esta epidemia. El género es otro, o las debilidades preexistentes. De modo que, un poco con esto, me preguntaba sobre la dramaturgia, y creo que lo que estoy haciendo es terminando de remarcar que la dramaturgia es solo general, que lo que hay que hacer es pensar, si se quiere, dramaturgias que son específicas a cada epidemia y a cada enfermedad, y que en esa dramaturgia, si un historiador la quiere discutir, como creo que hay que discutirla, hay que darle lugar a las incertidumbres. Porque son las incertidumbres lo que de alguna manera le están dando forma al modo en que la sociedad, la salud pública y también la medicina reaccionan frente a este evento extraordinario de la epidemia. Me parece que vos nos estás señalando algo que se está haciendo bastante evidente, o que se hace evidente en la medida en que podemos distinguir estos elementos, tal como vos lo señalás, que es la relación entre la creación de una narrativa de la epidemia, la política y las incertidumbres. Sí, sin ninguna duda. Otra vez, yo creo que si hay algo educativo dentro del drama que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, es comprobar qué fácil que es escribir sobre, sobre la epidemia. Me incluyo, no quiero decir que esta facilidad, estoy poniendo en el clavo un poco irónico, porque lo que veo es que hay una sobreabundancia de narrativa que a veces agobia. Y otra vez me incluyo en todo esto. Yo también de alguna manera articulo una narrativa. A ver, ¿cómo podemos hilvanar estas tres cosas? Narrativas epidémicas, incertidumbres, y creo que la tercer pata que vos me planteabas era la política. El primer punto para tomar en cuenta yo creo que es partir de que no hay experiencia humana, no hay experiencia social sin enfermedades y epidemias. Las enfermedades son parte de la experiencia humana. Es cierto que algunas enfermedades son evitables y por eso son particularmente irritantes, porque con una clara asignación de prioridades esas enfermedades se evitarían. Pero no es menos cierto que las relaciones entre sociedad y medio ambiente han sido siempre, desde el comienzo de la experiencia humana, inestables. Muchas epidemias emergieron como resultado de una suerte de desequilibrio, donde factores no humanos, por ejemplo, mutaciones genéticas, o intervenciones humanas, por ejemplo, alteraciones muy profundas en el medio ambiente, se enhebran con contextos sociales particulares. Y todo eso produce el momento de la epidemia. En la historia, si uno piensa la modernidad latinoamericana, desde la llegada del mundo de los europeos, uno ve que los momentos picos de las epidemias tienen que ver con periodos de grandes migraciones. Hay veces, y para la gente que hace historia colonial, eso vos seguramente lo conocés mucho mejor que yo, lo que ocurre es no solo fenómenos migratorios, más o menos voluminosos en términos absolutos, pero también fenómenos donde una epidemia engancha con otra, aún siendo distintas, y entonces se recargan. Y los efectos en la mortalidad
son abrumadores. Así es como se explica la caída demográfica de la población autóctona en América Latina luego de llegada de los españoles y los portugueses. De modo que por un lado, fuertes migraciones, por otro lado, momentos en que el mundo se globaliza más. Digamos, quizás el primer capítulo de la globalización que ahora se ha puesto tan de moda es el de la expansión atlántica. Por eso tenemos estos picos epidémicos en estos siglos que suceden a la conquista. Luego vienen los siglos XVI y XVII, otra vez donde las epidemias, las pestes son parte del escenario, pero hacia fines del XIX y comienzos del XX hay otro momento fuerte, donde hay, digamos, otro capítulo fuerte de la historia de la globalización. No solo la economía atlántica florece, todas estas cosas que mucha gente ya conoce, sino también un masivo movimiento de población, primero de Europa del Norte, luego de Europa mediterránea y Europa central. Es en este periodo donde también hay otro proceso importante, que es el comienzo del proceso de la urbanización. Estos son décadas donde las epidemias son parte de la vida cotidiana. Y el último momento es el actual, fines del siglo XX, comienzos del XXI, donde otra vez estamos viviendo en un momento donde hay recurrentes epidemias. Algo que a mí me gusta mucho, para fines de los 70, comienzos de los 80 del siglo XX, los pocos investigadores sociales o de ciencias básicas que estaban particularmente agobiados, si se quiere, por la llegada de estas nuevas pandemias, que ahora son mucho más recurrentes desde en los últimos dos décadas del siglo XX y en la actualidad. Uno de ellos decía: tengo toda la sensación que lo que los historiadores nos han contado sobre fines del siglo XIX, cómo se vivía en el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, con las epidemias, lo vamos a empezar a vivir con otras epidemias, con otros virus, con otros microorganismos, con otra sociedad en este momento de transición, entre fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Efectivamente, esta gente, estos pocos que se preocupaban en la década del 70, un momento en que la ciencia está muy creída de sí misma y convencida de que todo lo podía, estos están un poco preocupados diciendo: pareciera ser que va a haber un déjà vu, y el fin del siglo va a ser una vuelta al fin del siglo anterior. Para bien o para mal, yo creo que no se equivocaban. Pero no se equivocaban no porque fueran pájaros de mal agüero, sino porque efectivamente lo que está ocurriendo a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, es otro ciclo importante de la historia de la globalización, con masivo movimiento de población, con microorganismos que ya estaban más o menos controlados, pero que se hacen fuertes, entonces las inmunidades colectivas bajan. Todo esto vino porque traías el tema de las incertidumbres, y yo creo que yo me fui un poco de tema tratando de marcar de que en verdad no hay vida social, no hay experiencia humana sin enfermedad. Y las enfermedades, cuando son nuevas, inevitablemente generan incertidumbres. Y estas incertidumbres son muy variadas. A mí me gustaría, ahora en que estamos en medio de la epidemia, poner el acento en dos tipos de incertidumbres que me parece que en esta cantidad de narrativas articuladas por todos los que quieren tener alguna voz pública frente a lo que estamos viviendo, no le prestan demasiada atención. Ya lo sabemos, desde los filósofos hasta los cineastas, de los sociólogos a los economistas, todos están de alguna manera tratando de articular una narrativa. Yo las respeto plenamente, porque creo que son sinceras, todas de alguna manera arrancan como resultado de una preocupación que es legítima. Pero lo que nos están devolviendo es un mundo, una suerte de popurrí de
de anticipaciones. Una anticipación, algunas utópicas, otras son distópicas, algunas son apocalípticas, otras son esperanzadas, algunas uno ve claramente que son muy amateur, en el sentido de que son muy poco consistentes, y otras que están bastante informadas. Lo que me parece que hay aquí es que hay sociedades y hay individuos que tienen más restos, que son más resilientes para vivir con las incertidumbres. Yo no quiero con esto sugerir en lo más mínimo de que yo tengo mucha resiliencia. Naturalmente no te voy a contar qué es lo que siento cuando recuerdo que mi hija está en Barcelona en medio de la epidemia, viviendo sola, etc. Digo, para ponerlo en términos generales, me parece que hay individuos y sociedades que por los motivos que fueran son más resilientes al problema de la incertidumbre. Y yo creo que cuando esa resiliencia es menor, lo que uno ve es una abundancia de narrativas como estas que yo mencionaba, utópicas, distópicas, apocalípticas, ya nada va a ser igual como lo conocíamos. Digo, sobre esto no quiero discutir. Me interesa marcar dos incertidumbres que me parece que en el momento de la epidemia están más, son más, pueden ser discutidas con un anclaje más claramente temporal, más localizado. Y son básicamente dos tipos de incertidumbre. Una es la incertidumbre biomédica, y la otra es la incertidumbre de la salud pública. Algo de esto hablamos antes, pero quiero plantearlo pero con más detalle. Con la incertidumbre biomédica, el gran tema es cómo gobernar la crisis de la epidemia. Con la revolución pasteriana del último tercio del siglo XIX, muchos de los recursos que permitían a los individuos y a las sociedades explicar las epidemias empiezan a desvanecerse. Hay menos supersticiones, creencias de todo tipo, tanto entre las élites como en la gente común, fueron los grandes recursos explicativos. Eso empieza de alguna manera a desvanecerse. ¿Por qué? Porque ahora la ciencia está ofreciendo una explicación mucho más racional que vincula una enfermedad con un microorganismo. Interesante, este microorganismo no es visible, hay que creer en la existencia de ese microorganismo. Aquí la ciencia y la cultura da un salto muy importante. Ahora es fácil que inclusive un niño de escuela primaria entienda de que el virus es algo que uno no lo ve. Pero pensemos a fines del siglo XIX, este salto casi epistemológico, en cuanto a reconocer que hay un problema frente al cual no hay respuestas efectivas, pero sabemos que hay algo detrás que no podemos identificar que es la causa. Con la revolución pasteriana, lo que viene es esta idea de, frente a un microorganismo, una respuesta específica. Hay toda una idea monocausal de la enfermedad. Si se trata de este patógeno, entonces hay que, de alguna manera, hay que diseñar lo que después se dio a llamar la bala mágica, el golpe mortal que va a terminar con ese patógeno. La historia de la biomedicina es básicamente este esfuerzo por encontrar balas mágicas que terminan permitiendo controlar las enfermedades, especialmente las enfermedades contagiosas. Y es una historia que está escrita en clave muy autocelebratoria por los médicos, pero en verdad en la historia de la biomedicina hay muy pocas balas mágicas. Las vacunas, la historia de las vacunas en el mundo moderno, es una historia muy, muy sinuosa y llena de fracasos. Para muy pocas enfermedades la biomedicina pudo producir
una bala mágica, ¿no? El punto que quiero marcar es que efectivamente este ciclo de enfermedades infectocontagiosas de fin del 19 hasta los años 20, según los lugares, dura más o menos. Este ciclo de enfermedades infectocontagiosas que marcan los patrones de morbilidad y mortalidad, especialmente en el mundo urbano, y esto es así en América del Norte, en América del Sur o en Europa, o en las ciudades de Asia, para el caso. Este ciclo de enfermedades infectocontagiosas no se controla con la masiva llegada de los enfermos al consultorio del médico. O no se controla con las vacunas, porque en realidad fueron muy pocas las vacunas que la de viruela. La vacuna de la viruela tal vez sea el ejemplo más claro, ¿no? En donde las cosas más o menos funcionaron bien, pero se necesitaron décadas hasta que la viruela fue efectiva para terminar, para erradicar la enfermedad. De modo que estos cambios en los patrones de la mortalidad se explican por otras razones. Y se explican básicamente por el desarrollo de obras de salud pública, equipamientos colectivos urbanos, agua potable, recolección de basura, cloacas, sí, en algún punto también el desarrollo de una red de atención hospitalaria, el triunfo de una nueva cultura de la higiene, que llevará a que la gente empiece a incorporar algunos rituales cotidianos que efectivamente permiten controlar de alguna manera el contagio. De modo que esto de las incertidumbres biomédicas es muy importante, no solo para entender qué pasó con ese momento fuerte de la globalización, fines del 19 y comienzo del 20, sino para entender lo que estamos viviendo ahora. Porque efectivamente hay una epidemia de sarampión. El sarampión es una enfermedad conocida. Para ellos hay recursos efectivos que se usan bien o mal, es otro problema, pero no hay incertidumbre biomédica. Con el coronavirus hay incertidumbre biomédica. ¿Okay? Entonces aquí está, el problema es mucho más serio. Por eso traía un poco a colación esta idea de comparar la mortalidad por gripe de cada año con la mortalidad que los epidemiólogos estiman. Y los epidemiólogos estiman sobre la base de lo que conocen, juegan con la probabilidad. Yo les tengo un tremendo respeto a los epidemiólogos, porque están todo el tiempo caminando sobre huevos, si se quiere, ¿no? Es extremadamente sensible a lo que puedan hacer, para bien o para mal. Pero están lidiando con el objeto concreto de tratar de mitigar el contagio. No están imaginando si el Estado en el futuro, post-epidemia, va a ser más fuerte o menos fuerte, o si vamos a vivir una distopia. Todo eso está muy bien. Nosotros, la gente de ciencias sociales, las humanidades, no podemos dar el lujo de hipotetizar sobre esas cosas. Ellos están jugando con el fuego. Por eso insisto en esto, en la especificidad de la incertidumbre biomédica. Y una vez más, del coronavirus se sigue sabiendo muy poco. Se sigue sabiendo muy poco. De hecho, parte de todo esto, y ahora con las revueltas urbanas que hay por la cuestión racial en Estados Unidos, es curioso, hay mucha gente que está diciendo, por supuesto que la gente salga a reclamar frente a esta constitutiva desigualdad racial que tiene este país, pero ojo porque todo esto puede ser la incubación de un nuevo pico epidémico que no lo vamos a ver ahora en la calle, sino lo vamos a ver dentro de 10 días o 15 días. Porque por de las pocas cosas que sabemos, es que el virus necesita una cantidad de días para incubarse. Por eso vuelvo a insistir con o sea, no quiero sacarle el derecho a nadie de opinar y de opinar públicamente, pero la opinionología que hay sobre la dinámica de la epidemia, hay veces es agobiante, ¿no? Yo la verdad que quisiera que los epidemiólogos hablen más y expliquen más y que transmitan lo que ellos saben muy bien, que es lidiar con la incertidumbre, ¿no? Bueno, estas son las incertidumbres biomédicas. Después están las incertidumbres de la salud pública.
¿no? Una vez identificado el virus, viene todo esto que nosotros estuvimos viviendo en los últimos meses. La lista puede ser muy larga y creo que quizás pueda aburrir, pero quiero ilustrar con esto, porque otra vez, no es que la salud pública tiene una agenda y sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer del modo más efectivo frente a un virus que es nuevo. Digo, listo algunas de estas cosas. Primero, cuando una epidemia nueva se suma a las existentes. Esto ocurrió en muchos países, en Brasil, en la Argentina, que ya estaban lidiando con la epidemia del dengue, en el caso de la Argentina con la del sarampión, y hay que decirlo, durante un tiempo se ignoró, diciendo, no, este es un problema del norte, a nosotros no es una prioridad nuestra. Rápidamente, por suerte, se cambió la agenda y se le incorporó. Por eso la pregunta es, ¿cuándo se suma esta epidemia a otras que ya estaban dando vuelta? ¿Cuándo limitar la llegada de la gente de afuera, los extranjeros? ¿Y de dónde? ¿Qué controles imponer en los aeropuertos y los puertos? Yo diría ahora es más los aeropuertos, ¿no? Pero también las fronteras terrestres. Ahora estoy escribiendo sobre esto. ¿Cuál es el momento de los barbijos, los guantes? ¿Qué hacer con el distanciamiento social? ¿Cuánto coordinar con la comunidad internacional? O me cierro y trato de hacer bien las cosas en casa, ignorando lo que están haciendo en los países vecinos. ¿Hasta qué punto, y esto es un tema complicadísimo, hasta qué punto la política de salud pública, que es como una política de bien común, termina embretada en las mezquindades de la política de todos los días? ¿Hasta qué punto los distintos actores políticos, con más o menos diferencias, pueden entender, porque todo el mundo se preocupa por la salud pública, pueden poner a un lado las mezquindades de la lucha por el poder y priorizar el problema de la coyuntura de la epidemia. Otra cuestión, esto se aprendió con la epidemia del SIDA. ¿Qué hacer? ¿Tratar de evitar el contagio o buscar una cura? Y todo esto parecen preguntas retóricas, pero están todas enganchadas con asignación de recursos. Y vemos que los recursos no son ilimitados. Entonces, ¿qué hago? Busco una cura, pongo todo lo que tengo ahora para acelerar el proceso de producción de la vacuna, o invierto en tratar de evitar, de mitigar el contagio. Y ahora lo estamos viendo, mitigar el contagio en las zonas con muy precarios equipamientos colectivos, no es nada sencillo. Lo que ahora está haciendo titulares en la Argentina, pero también en muchos otros lugares de América Latina, que son los focos de infección en los barrios más humildes. Otro tema que también ha sido debatido en todos lados, las razones de la salud pública y las razones de la economía. Y acá cuando digo las razones de la economía me refiero al sector público, al sector privado, al empleo formal, al empleo informal. No quiero abundar sobre todo esto, pero estos son problemas, ¿no? Y son problemas específicos, no son problemas que uno puede discutir en general. Bueno, puedo seguir. Lo que quise remarcar aquí es que la salud pública también está en la neblina, así como la biomedicina está perdida frente a cómo funciona, cómo el comportamiento del virus, la salud pública también está probando, está jugando con la prueba y el error. No hay nada más que ver, y leyendo los diarios desde que comenzó la pandemia, es la variedad de estrategias nacionales que uno ha encontrado frente al coronavirus. La neozelandesa, la china, la surcoreana, la japonesa, la alemana, la argentina en alguna medida también, la brasilera, digo, para hacer la lista completa, ¿no? Algunos ejemplos que efectivamente hay que celebrar, yo diría
el caso neozelandés o inclusive el caso alemán, y en el otro extremo, situaciones brutales como Brasil, para el caso de Estados Unidos. Y en el medio lo que quieras. Quizás la última cuestión, con esto de las incertidumbres, para no hacer esto tan largo, es lo que va a venir, que es la incertidumbre de la vacuna. Y ya no me refiero a la vacuna, si más tarde o más temprano los científicos van a lograr producir una vacuna. Imaginando el escenario más optimista, que la vacuna aparezca y que no va a aparecer pronto, digo, en los próximos meses, después vienen una infinidad de problemas que tienen que ver con, con el manejo de ese nuevo recurso de salud pública. Son nuevas incertidumbres. Va a haber una competencia entre actores privados y públicos, grandes farmacéuticas que quieren producir la vacuna porque rápidamente van a ver el gran negocio, o estados que van a tratar de manejar cómo en tanto estado sea la producción de una vacuna y distribuirla gratuitamente o haciéndola tremendamente accesible. ¿Cómo se la va a distribuir? ¿Qué prioridades va a haber? Porque otra vez, ya estamos hablando de pandemia, y si se trata de pandemia, me refiero a prioridades no solo en términos de grupos sociales al interior de un país, y no son estar más necesitadas que otras. Probablemente cuando la pandemia del coronavirus empiece, ya lo está haciendo estragos en América Latina, y ojalá que no ocurra, pero puede ser que termine ocurriendo también en África, y aparezca la vacuna, digo, ¿cuál va a ser el lugar de la prioridad? ¿Europa occidental, Estados Unidos, o estos lugares? En fin, ahí va otro paquete de incertidumbre. Y quizás el último punto, y algo que ya se está viendo en este país sin ninguna duda y en algunos países de Europa también. Por suerte, en América Latina esta tradición es muy poco fuerte, que son los movimientos contra las vacunas. Esto en algunos países tiene una larga tradición, y ya se está viendo. Empiezan a haber sectores muy activos que lo que dicen es que toda esta cuestión de la búsqueda desesperada de una vacuna contra el coronavirus no es ni más ni menos que un negocio que está haciendo Bill Gates. Y en la volada también cae la Organización Mundial de la Salud, los discursos contra los esfuerzos de la salud pública a nivel internacional, algunos son realmente patéticos. De modo que quizás aquí con esto de las vacunas, llegamos a otro problema, que es el problema de qué pasa después de que cuando terminó el pico epidémico. Porque otra vez, como decía, el pico epidémico en algún momento empieza a bajar, ¿no? Mucha gente está pensando que acá en Estados Unidos ya está bajando, y está bajando, bueno, en algunos lugares, en algunos casos porque si tomaron medidas que mitigan el contagio, en otros casos porque quizás el virus está siendo más débil, ¿no? Lo que quiero decir es la post-epidemia, ¿no? Que viene después, ¿no? En este punto de la posepidemia, resulta muy esclarecedora tu dramaturgia de las epidemias, cuando hablas del ciclo que cumplen desde que llegan, se les da un significado, se las combate, se las controla y se las olvida. Además de muerte, ¿qué legados nos dejaron y nos dejarán las epidemias? Yo creo que eso es un tema, es bien complicado. Ahí otra vez estamos en un territorio de incertidumbre. Y por eso yo creo que, bueno, este ciclo que has armado con tus colegas, ¿cómo lo llamas? ¿La historia da respuestas? La Sí. historia da respuestas. Pero yo no estoy muy seguro que la historia sea una escuela del presente y del futuro. Estoy muy escéptico de eso. Pero sí la historia puede dar sentido de complejidad, ¿no? Y me parece que frente a estos problemas de la incertidumbre,
a diferencia quizás de otras disciplinas sociales o las humanidades, es que nosotros, porque siempre trabajamos con recursos escasos, con fuentes escasas, me parece que nos llevamos mejor con la incertidumbre. Estamos siempre conjeturando, ¿no? No estamos diciendo, bueno, la verdad, bueno, hay historiadores que lo hacen así. Yo quiero creer de que, bueno, al menos yo no lo pienso en esos términos, que la historia no es verdad histórica. La verdad histórica no sé qué es, pero estamos siempre en un ejercicio de conjetura. Por eso me parece que la postepidemia invita a ciertas disciplinas a trabajar con la bola de cristal, y yo creo que nosotros somos mucho más cautelosos con eso, porque sabemos que las interpretaciones que articulamos del pasado son básicamente conjeturas. De modo que, otra vez, siguiendo tu pregunta, tu inquietud, si uno deja de lado el desastre de la epidemia, las muertes, las crisis económicas, etc., quizás la pregunta es, ¿qué queda de cada epidemia? ¿No? ¿Qué legado queda de cada epidemia? Si las epidemias en realidad son un instrumento o fueron un instrumento para repensar la sociedad, para armar eh, rearmar la vida cotidiana, eh, y ahí todo lo que puede haber entre estos dos extremos, ¿no? Cómo funciona la sociedad a cómo vivo en mi vida cotidiana. Acá me da la impresión que vale la pena tener presente algunas de las anticipaciones que estas interpretaciones sobre la actual epidemia están ofreciendo, que a mí me resultan tremendamente abusivas e improvisadas. Desde los que hablan de una nueva sociedad, los muy optimistas, a los que vamos a terminar viviendo en una sociedad sin besos. El beso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque, en fin, porque el barbijo nos lo va a impedir. Leí un par de ensayos muy bien escritos, que hablaban de esto, de que en realidad la epidemia nos ha borrado la sonrisa, no sabemos en qué cómo vamos a seguir viviendo sin besos y abrazos, por el problema del distanciamiento social, etc. Bueno, yo no sé si yo voy a pecar de optimista, porque no sé qué es lo que va a ocurrir con los legados de esta epidemia. Lo que sí sé es que de la pandemia de influenza de 1918, que es cuando empezó a generalizarse el uso de los barbijos, especialmente en Oriente y también en Occidente, a los 2 años, 2 o 3 años, mediados de la década del 20, en Estados Unidos nadie usaba barbijo. Nadie se acordaba de la pandemia. Fueron años extremadamente dinámicos en lo económico, social, lo cultural. La epidemia fue realmente olvidada. De hecho, hay alguna historiografía sobre la pandemia del 18 en Estados Unidos, y el título de un libro importante que discute esto se llama La pandemia olvidada. Y este olvido no es un olvido que este historiador que escribe este libro, creo que a fines de los 80, comienzos de los 90, con 70 años en el medio. Es un olvido que ocurre en los años 20. Entonces pareciera ser que hay como un mecanismo en que muchas epidemias, así como aparecieron, así desaparecen y se olvidan. No, otra vez la localización, no en todos lados ocurre lo mismo. Así como ahora están estos ensayistas que hablan una sociedad con barbijos y sin besos, para un poco caricaturizarlo. Bueno, en Oriente las cosas son distintas. En Oriente el barbijo se ha incorporado como el pañuelo, y la gente lo usa sin mayores problemas. Una anécdota, yo estuve el verano pasado enseñando un seminario en China, pleno verano, un verano agobiador, combinación de humedad y calor, así, peor que Buenos Aires y Nueva York juntos, que ya son terribles.
Y me acuerdo que al segundo o tercer día aparece una de las estudiantes con un barbijo. Y yo la miro y se ve que mi cara hablaba. Y le pregunto, ¿pasa algo? Y dice, no, 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 me siento un poco mal. Y entonces, para evitar transmitir el mal que me está quejando, yo uso el barbijo. Y dije, bueno, fenómeno. Pasaron 2 o 3 días, después se ve que se sintió mejor, y apareció sin barbijo. Me acuerdo de esta suerte de postal de hace un año, porque efectivamente esta muchacha, esta estudiante, seguro que tendrá su pareja y seguro que seguirá besándose como cualquier persona enamorada de algún otro u otra. Lo que quiero decir es que han incorporado el uso del barbijo, no en clave dramática. Este es un dato más, es un recuerdo, un legado más que ha dado esta epidemia del 18. ¿Qué ejemplo? ¿Por qué estoy trayendo este punto? Porque me parece que la epidemia del 18 trae legados muy diversos. Se le ignora con mayor o menor intensidad en distintos lugares. El barbijo se naturaliza en algunos lugares, pero no en otros. Otra epidemia, la del SARS, de hace una década, también que empezó en Extremo Oriente. ¿Qué dejó esa epidemia? Bueno, aquí uno puede decir, bueno, en Occidente nada. En Oriente, en Corea del Sur, por ejemplo, o en Taiwán, inclusive en China, esto fue una suerte de ejercicio para prepararse para otras pandemias. Y por eso no hay que sorprenderse la rapidez de las respuestas de estos 3 países frente a la epidemia del coronavirus. De alguna manera ahí hubo una suerte de entrenamiento. En Occidente, bueno, quizás no pegó tanto, pero pegó. Nada de esto dejó un rastro. Equipamiento antiepidémico. Más aún, se generó este arsenal de críticas diciendo, y se ponen a gastar en todas estas cosas y al final miren lo que pasó, no se murió nadie. Bueno, otra vez volvemos al problema de estar jugando con las probabilidades, ¿no? El día que se mueran 1.000.000, ahí sí van a decir, mirá qué bien que han tomado las precauciones del caso. Con el SARS, por ejemplo, algún tipo de efecto tuvo en Occidente, y te vi a vos hace un ratito tosiendo, y para los que no somos tan jovencitos, esta costumbre de toser con el codo doblado es nueva. Yo no sé vos, pero yo recuerdo que durante muchísimos años, yo soy más viejo que vos seguramente, la costumbre era taparse la boca con la mano. Y esto ha cambiado. No quiero decir que todo el mundo, en todo el mundo, se tapa la boca de ese modo, pero pareciera ser que esto se ha generalizado. Acá hay un aprendizaje a nivel del cotidiano que es sí efectivamente el legado de una epidemia. Lo que quiero decir con esto es que me parece que las epidemias no necesariamente son parteaguas. Y como no son parteaguas, me parece que la memoria, el recuerdo de las epidemias, tiende a diluirse y mucho. Acá hay una pregunta que creo que es extremadamente interesante, yo no puedo ofrecer una respuesta y con esto quizás termino, es ¿por qué con otros fenómenos extraordinarios, como la guerra, la memoria de alguna manera funciona y funciona más como un registro más cuidadoso de los desastres traídos por la guerra? Pareciera ser que con las epidemias esto no ocurre. Mi hipótesis inicial es que las guerras son claramente el producto de las acciones humanas. En cambio, las epidemias no lo son tanto. Por más que ahora empiece a ver, y esto quizás es una novedad de esta epidemia, que con las cuestiones del calentamiento global, que efectivamente es sin ninguna duda una
una acción humana, pero es más difícil hacer este traslado de, que la cultura y la memoria pues, suelen hacer con las guerras como un evento esencialmente humano. Pareciera ser que frente a la nebulosa de la epidemia, que llega y luego se desvanece, y después con suerte encontramos 30 años más tarde una vacuna eficaz para controlarla, frente a ese momento, el pico epidémico y su desvanecimiento, pareciera ser que el olvido es un recurso de sobrevivencia. Pero la verdad que ese es un tema muy difícil de discutir. Bueno, me parece que ya se hizo muy largo, ¿no? Es verdad que el olvido nos ayuda muchas veces a seguir, pero también el recuerdo. Y Pero también el recuerdo, efectivamente. en eso ha Así es. sido muy, muy valioso todo lo que nos has contado, porque no sabemos si la historia tiene respuestas, pero sí que compartir el pensamiento científico, compartir una forma de razonar montada sobre el estudio histórico, nos ayuda a lidiar con las incertidumbres. Y en eso Diego Armuz ha sido tremendamente provechoso para todos. Hubo pequeños problemas con el audio durante la entrevista, pero creo que vamos a saber disimularlos, agradecidos por la riqueza de todas las cosas que nos has contado y que has compartido con nosotros. Diego Armuz, Bueno. doctor en Historia, profesor de Historia Latinoamericana del Swarthmore College de Estados Unidos, muchísimas gracias por compartir este momento y por ayudarnos a pensar. No, gracias por la invitación.